Hola, soy Elena. Mi propio hijo me pidió que por favor me vistiera como alguien que no soy y que ocultara mi vida modesta para no avergonzarlo frente a su nueva y adinerada familia. En ese instante sentí como 30 años de amor y sacrificios se convertían en ceniza. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, precisamente por la persona que más deberías importarle en el mundo? Antes de contarte la cara que pusieron cuando finalmente crucé la puerta de esa mansión en Coral Gables, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando descubren que la verdadera pobreza no se lleva en el bolsillo, sino en el alma. Desde que mi esposo, Alberto, falleció hace 5 años, mi vida transcurre en esta pequeña casa de Little Havana que construimos juntos. Cada rincón guarda un recuerdo, una risa, un sueño cumplido. Pero desde que mi hijo Mateo se casó con Sofía, siento un abismo crecer entre nosotros. Él, que antes venía cada domingo a tomar café y a escuchar mis historias, ahora llama con prisa, con una voz que no reconozco, una voz que parece medir cada palabra. Siento que mi sencillez, la misma que le enseñé a valorar, se ha convertido en una mancha en su nuevo y brillante mundo, un mundo de apariencias donde mi amor auténtico ya no tiene el mismo valor. Es una soledad dolorosa la de ver a un hijo convertirse en un extraño. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la tarde. El teléfono sonó y, al ver el nombre de Mateo en la pantalla, mi corazón dio un vuelco de alegría, una alegría que duró apenas unos segundos. Su voz era tensa, casi ensayada. Me invitaba a una cena en casa de sus suegros, Ricardo e Isabel. Pero la invitación venía con condiciones, con cláusulas no escritas que me lanzó como si fueran dardos. Mamá, por favor, ponte algo elegante, ¿sí? El vestido azul no, ese se ve muy gastado. Y, por favor, no hables de tu pequeña pensión ni de cómo te las arreglas. Ellos son diferentes. Cada palabra era una humillación silenciosa, un recordatorio de que yo era un problema que necesitaba ser gestionado, un elemento discordante en su perfecta sinfonía de estatus y dinero. Cuando colgué el teléfono, el silencio de la casa me aplastó. Me quedé mirando el aparato, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el frío de la vergüenza, no la mía, sino la de él, la vergüenza que sentía por su propia madre. Me sentí reducida a un conjunto de carencias, un vestido viejo, una pensión modesta, una vida sencilla. Todo lo que para mí representaba una vida de trabajo honesto y de valores sólidos, para él se había transformado en una fuente de bochorno. Fue como si me hubiera arrancado la piel, dejándome expuesta y vulnerable ante un juicio que nunca pedí. La mujer que le dio la vida ahora era un inconveniente social. Esa primera ola de dolor agudo, de sentirme traicionada, poco a poco fue dando paso a una tristeza profunda y desoladora. Caminé por mi sala, acariciando los muebles de madera que Alberto y yo compramos en nuestra primera venta de garaje, oliendo el aroma a libros viejos y a café recién hecho que siempre impregnaba el aire. Este era mi mundo, un refugio de autenticidad. Pensé en la casa de sus suegros, que había visto solo en fotos. Grande, blanca, minimalista y fría, como un museo donde nadie se atrevía a reír demasiado fuerte. Comprendí que Mateo no solo se había mudado de casa, se había mudado de valores, y en su nuevo mundo yo ya no encajaba. Mis ojos se posaron en la fotografía de Alberto que descansa sobre la repisa de la chimenea. Su sonrisa ancha, sus ojos nobles. Siempre me decía, Elena, el verdadero valor de una persona no se mide por cómo trata a sus iguales, sino por cómo trata a quienes considera inferiores. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco de una verdad olvidada. Miré su foto y sentí que me daba la fuerza que me faltaba. La tristeza comenzó a transformarse en algo más, una especie de resolución tranquila. No iba a permitir que la superficialidad de otros definiera mi valor, y mucho menos el legado de amor y decencia que Alberto y yo habíamos construido. Junto a la puerta de entrada, colgando de un perchero, estaba mi viejo abrigo de paño. Es un abrigo sencillo, de un color neutro, pero cálido y cómodo. Mateo lo odiaba. Siempre me decía que parecía de otra época. Recordé su petición de que usara algo elegante, y una idea,
dolorosa pero necesaria, comenzó a germinar en mi mente. ¿Y si en lugar de esconderme me mostraba exactamente como era? ¿Y si, en lugar de intentar encajar en su molde, les presentaba la versión más auténtica de mí misma, la madre pobre de la que tanto se avergonzaba? Sería una prueba silenciosa, no para ellos, sino para mí, para confirmar si el hijo que yo había criado todavía existía en algún lugar, debajo de todas esas capas de miedo y ambición. Tomé una decisión. Iría a esa cena. No me escondería ni me disfrazaría. Aceptaría su invitación, pero bajo mis propios términos. Ya no sentía solo dolor, sino una extraña mezcla de determinación y una calma gélida. Me convertiría en el espejo en el que se verían obligados a mirarse. Les daría exactamente lo que esperaban ver, la humilde viuda con su abrigo gastado, y observaría sus reacciones. Quería ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba su hipocresía, hasta qué punto el dinero había envenenado el corazón de mi hijo. La cena ya no era una obligación social, se había convertido en un campo de batalla moral, y yo iba a ir preparada. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que esa noche en Coral Gables marcaría un antes y un después en mi relación con Mateo. No importaba el resultado, nada volvería a ser como antes. Me senté en mi viejo sillón, el que se amoldaba a mi cuerpo a la perfección, y cerré los ojos, imaginando la escena. Yo, con mi ropa sencilla, cruzando el umbral de esa imponente villa. Sentí un nudo de miedo en el estómago, pero también una chispa de poder. El poder de ser dueña de mi propia verdad, sin importar cuán incómoda fuera para los demás. Iba a recuperar mi dignidad, aunque para ello tuviera que perder a mi hijo para siempre. La decisión estaba tomada, pero la calma que sentí esa noche no era de paz, sino la quietud que precede a una tormenta. Los días que siguieron a esa llamada telefónica transcurrieron en una especie de limbo, una espera tensa y silenciosa. Mateo no volvió a llamar para preguntar cómo estaba, ni para suavizar sus palabras. Su comunicación se redujo a un único mensaje de texto la víspera de la cena. «Mamá, el taxi pasará por ti a las 7. Por favor, sé puntual, es importante para Sofía». Cada palabra era funcional, fría, desprovista de cualquier afecto. Era la logística de un problema a resolver, no la invitación de un hijo a su madre. Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo cómo la distancia entre nosotros se medía ahora en formalidades y expectativas no cumplidas. Él no quería a su madre en esa cena, quería una versión editada y aprobada de mí. La tarde de la cena, abrí mi armario y mis ojos pasaron de largo el vestido azul que él había mencionado con desdén. También ignoré un traje de chaqueta color crema que Alberto me regaló para una de nuestras bodas, quizás el atuendo más elegante que poseía. En su lugar, mis manos se dirigieron hacia una falda sencilla de lana gris y una blusa blanca de algodón, prendas limpias, dignas, pero inconfundiblemente modestas. Y entonces lo vi. Colgado al final, casi olvidado, estaba mi viejo abrigo de paño, el que Mateo odiaba. Lo descolgué y pasé la mano por la tela gastada pero suave. Olía a mí, a mis inviernos, a mis caminatas por el parque. Ponerse ese abrigo no era un acto de rebeldía, sino de afirmación. Era mi armadura, tejida con la autenticidad que mi propio hijo me pedía que abandonara. Mientras me vestía, me detuve frente al espejo del dormitorio. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, con las líneas de la vida marcadas en su rostro, pero sus ojos tenían una determinación que no había visto en mucho tiempo. Por un instante, una ola de duda me invadió. ¿Estaba llevando las cosas demasiado lejos? ¿Estaba a punto de destruir el último puente que me unía a mi hijo por una cuestión de orgullo? Mi mirada se desvió hacia la mesita de noche, donde descansaba la foto de Alberto. Su sonrisa parecía decirme que estaba haciendo lo correcto, que la dignidad no era negociable. Recordé sus palabras. «Elena, nunca te disculpes por ser quien eres. Quien te ama de verdad, amará también tus cicatrices y tus inviernos». Esa memoria me ancló, disipando la duda y reafirmando mi propósito. A las 7 en punto, un lujoso sedán negro, impecable y silencioso, se detuvo frente a mi pequeña casa. El contraste era casi cómico.
su brillo corporativo contra la pintura desconchada de mi porche y mis macetas de geranios. El conductor, un hombre joven con un traje impecable, me abrió la puerta sin decir una palabra, como si estuviera transportando un paquete frágil y anónimo. Me senté en el asiento de cuero frío, sintiéndome completamente fuera de lugar. El coche se deslizó por las calles de mi barrio, dejando atrás el sonido de la salsa que salía de una ventana abierta y el aroma a pan cubano recién horneado. Sentí que estaba viajando no solo a través de la ciudad, sino a través de dos mundos que ya no podían coexistir. El viaje de Little Havana a Coral Gables fue un trayecto a través del abismo social que ahora me separaba de Mateo. Las casitas coloridas y los negocios familiares dieron paso a avenidas anchas y sombreadas por enormes banianos, flanqueadas por mansiones que parecían fortalezas impenetrables, protegidas por muros altos y portones de hierro forjado. Cada casa era una declaración de poder, una exhibición de riqueza tan abrumadora que resultaba impersonal. No había vida en las aceras, no había niños jugando, ni vecinos charlando en los portales. Era un silencio pulcro y ordenado, el tipo de silencio que se compra con dinero. Pensé en la calidez ruidosa de mi propia casa y sentí una punzada de tristeza por mi hijo, atrapado en esta jaula dorada. Dentro del coche, el silencio era absoluto. Miraba por la ventanilla cómo se sucedían las mansiones, cada una más grande y ostentosa que la anterior. Me preguntaba en cuál de ellas viviría ahora mi hijo. ¿Qué pensaría al mirar por esas ventanas enormes y frías? ¿Alguna vez extrañaría el desorden cariñoso de su antiguo hogar? ¿O ya se había acostumbrado tanto a este nuevo orden que mi mundo le parecía un borrón vergonzoso en su pasado? La injusticia no era solo que se avergonzara de mí, sino que hubiera renunciado a todo lo que le enseñamos, a los valores de humildad y trabajo duro que Alberto y yo consideramos nuestro mayor legado. Había cambiado su herencia por una fachada, y eso me dolía más que cualquier palabra hiriente. Finalmente, el coche giró y se detuvo ante un imponente portón blanco que se abrió automáticamente, revelando una villa de estilo mediterráneo, perfectamente simétrica y de un blanco tan puro que lastimaba la vista. El jardín era una obra de arte geométrica, con césped que parecía una alfombra y arbustos podados con precisión quirúrgica. Un Mercedes reluciente estaba aparcado en la entrada circular. Todo gritaba perfección, control y, sobre todo, dinero. El conductor me abrió la puerta y yo salí, sintiendo el peso de mi sencillo abrigo de paño como si fuera de plomo. Me sentí como una mala hierba a punto de invadir un jardín impecable, un elemento discordante en una composición cuidadosamente diseñada. Caminé lentamente por el sendero de piedra pulida que llevaba a la puerta principal. Una enorme pieza de madera oscura con un llamador de bronce en forma de cabeza de león. Cada paso resonaba en el silencio de la noche, amplificando mi soledad. Me sentía observada, no solo por las ventanas oscuras de la casa, sino por el peso de las expectativas que se cernían sobre mí. Sabía que al otro lado de esa puerta no me esperaba una familia, sino un jurado. Un jurado que ya había emitido su veredicto sobre mí mucho antes de que llegara, basándose en el código postal de mi casa y el tejido de mi abrigo. La injusticia se había materializado en la arquitectura de ese lugar, en su fría y calculada bienvenida. Me detuve frente a la puerta, con el corazón latiéndome con una fuerza sorda en el pecho. Por un instante, consideré dar media vuelta, volver al taxi y refugiarme en la seguridad de mi hogar. Pero entonces recordé por qué estaba allí. No era por ellos, ni siquiera por Mateo. Era por mí, para recuperar la dignidad que me habían intentado arrebatar con susurros y peticiones veladas. Era para honrar la memoria de mi esposo y los valores sobre los que construimos nuestra vida. Esta no era su casa, era su escenario, y esta noche yo no iba a ser un personaje secundario y avergonzado. Iba a ser la protagonista de mi propia verdad, sin importar el costo. Justo cuando levantaba la mano para tocar el timbre, a través de uno de los ventanales que flanqueaban la entrada, vi una silueta moverse en el interior. Era Sofía. Estaba de espaldas a la puerta, hablando por teléfono, y aunque no podía oír sus palabras exactas, su lenguaje corporal lo decía todo. Una mano en la cadera, un gesto impaciente con la cabeza. Vi su risa, una risa corta y sin alegría, mientras miraba hacia la puerta, como si supiera que yo estaba allí, esperando.
En ese gesto vi la confirmación de todas mis sospechas. Para ella, yo era una molestia, una obligación social que había que cumplir con la menor gracia posible. La condescendencia era tan palpable que podía sentirla a través del cristal. Esa imagen me dio la última pizca de fuerza que necesitaba. Ya no había miedo, solo una claridad helada. Miré mi reflejo distorsionado en el bronce pulido del llamador. Vi a una mujer mayor, con un abrigo sencillo, pero también vi a Elena, la esposa de Alberto, la madre de Mateo, una mujer que había sobrevivido a la pérdida y a la soledad con la cabeza alta. No era la versión pobre y digna de lástima que ellos habían construido en sus mentes. Era una mujer completa, con una historia que ellos nunca se molestarían en conocer. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío y perfumado de Coral Gables, y con una mano firme, finalmente, presioné el timbre. El sonido resonó, nítido y desafiante, rompiendo el silencio de la noche. La función estaba a punto de comenzar. La puerta se abrió y por un instante el aire cálido y perfumado del interior chocó con la fresca brisa de la noche. Sofía estaba allí, enmarcada por la luz dorada del vestíbulo, con una sonrisa que parecía sacada de una revista. Era una sonrisa perfecta, ensayada, pero que no lograba ocultar el rápido y casi imperceptible escaneo que sus ojos hicieron sobre mí, deteniéndose una fracción de segundo más de lo necesario en mi abrigo de paño. «Elena, qué alegría que hayas venido. Pasa, por favor. Te estábamos esperando», dijo con un entusiasmo que sonaba hueco. El interior de la casa era exactamente como lo había imaginado. Inmenso, silencioso y tan impecablemente blanco que parecía un espacio de exhibición, no un hogar. Cada mueble era una pieza de diseño, cada cuadro en la pared una declaración de intenciones. Sentí que mi presencia, con mi abrigo gastado y mis zapatos cómodos, rompía la estéril armonía del lugar. Mateo apareció desde un pasillo lateral, secándose las manos en un pañuelo de lino. Su rostro era una mezcla de alivio y una ansiedad mal disimulada. Se acercó y me dio un beso en la mejilla, un gesto rápido, casi burocrático, que no transmitía calor alguno. Sus ojos evitaron los míos y se clavaron directamente en mi abrigo. Vi una sombra de decepción, de frustración, cruzar su semblante antes de forzar una sonrisa. «Mamá, ¿te ves?» «Bien», murmuró, y esa pequeña pausa lo dijo todo. Se apresuró a ayudarme a quitarme el abrigo, como si quisiera esconder la evidencia de mi modesta vida lo más rápido posible. Lo tomó con la punta de los dedos y lo colgó en un armario empotrado, lejos de la vista, junto a elegantes abrigos de cachemira que seguramente pertenecían a sus suegros. En ese simple acto, sentí que me estaba borrando, que estaba escondiendo una parte de sí mismo que ya no quería reconocer. Entonces se acercaron sus suegros. Ricardo, un hombre alto y de porte autoritario, con el cabello plateado perfectamente peinado, me extendió una mano firme mientras me evaluaba de arriba a abajo. Su sonrisa era la de un hombre acostumbrado a estar al mando, una sonrisa que no ofrecía bienvenida, sino juicio. «Elena, un placer conocerla por fin. Mateo nos has hablado mucho de usted», dijo, y su tono insinuaba que lo que Mateo les había contado no era precisamente halagador. A su lado, Isabel, su esposa, era más discreta pero igualmente analítica. Su saludo fue un apretón de mano suave y una inclinación de cabeza, pero sus ojos, afilados y curiosos, no dejaron de examinarme, catalogando mi ropa, mi peinado, mi ausencia de joyas. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio, una curiosidad traída de otro mundo para su entretenimiento. Para romper la tensión, o quizás para acentuarla, Sofía insistió en darme un recorrido por la planta baja. Fue una exhibición calculada de riqueza. «Este jarrón lo trajimos de Murano», comentó, señalando una pieza de cristal que probablemente costaba más que mi pensión de un año. «Y este cuadro es de un artista cubano emergente». «Una inversión fantástica», continuó, mientras pasábamos por un lienzo abstracto que no me decía nada. Cada objeto tenía una historia, un precio, una procedencia exótica. Yo asentía y sonreía, ofreciendo comentarios neutrales como «qué interesante» o «es muy bonito».
sintiendo como cada palabra de Sofía era una pequeña aguja, diseñada para recordarme la distancia insalvable entre nuestros mundos. No me estaba mostrando su casa, me estaba mostrando mi lugar, y ese lugar estaba muy por debajo del suyo. Llegamos a la cocina, un espacio monumental con superficies de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de un restaurante profesional. Mientras Sofía explicaba las maravillas de su cafetera italiana, su teléfono, que había dejado sobre la isla central, vibró y la pantalla se iluminó. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Mis ojos, agudizados por años de prestar atención a los detalles, captaron el nombre del remitente. Asesor financiero. Y debajo, un fragmento de un mensaje que me heló la sangre. Confirmar la investigación sobre los activos de AB para la próxima reunión. AB, Alberto Valdés. Mi Alberto. De repente, todo encajó. La conversación que escuché a través de la ventana, la insistencia en la cena, la amabilidad forzada. No era solo desprecio social. Era algo mucho más feo y calculador. Estaban investigando el patrimonio de mi difunto esposo, creyendo que yo, su pobre viuda, no era consciente de su verdadero valor. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró. La tristeza que había cargado durante días se evaporó, reemplazada por una ira fría y afilada como un cristal. El dolor de la traición de mi hijo dio paso a una claridad brutal. Ya no era una víctima en su juego de apariencias. Era una jugadora que acababa de descubrir sus cartas. Ellos no me veían como una madre o una suegra, sino como un activo potencial, una llave a una fortuna que creían oculta. Mi prueba silenciosa había dejado de ser una simple observación para convertirse en una misión. Debía ver hasta dónde llegaba su codicia, hasta qué punto habían corrompido a mi hijo. Mantuve mi rostro impasible, pero por dentro, una guerrera que no sabía que existía se puso en pie de guerra. Regresamos a la sala de estar, un espacio tan grande y desprovisto de calidez que las voces resonaban ligeramente. Nos sirvieron bebidas en copas de cristal pesado. Ricardo monopolizó la conversación, pontificando sobre la economía global, sus logros en el mundo de los negocios y sus planes para una futura expansión. De vez en cuando, se dirigía a mí con preguntas que eran condescendientes bajo un barniz de cortesía. Y dígame, Elena, ¿cómo se las arregla en estos tiempos tan complicados? La vida debe ser muy diferente en su parte de la ciudad. Cada pregunta era una trampa, un intento de que yo confirmara la narrativa que ellos habían construido sobre mí, la viuda indefensa y necesitada. Yo respondía con frases cortas y serenas, sin darles la satisfacción de mostrar ninguna debilidad o queja. Observaba a Mateo durante todo este intercambio. Estaba sentado en el borde de un sofá de diseño, luciendo un traje caro que no lograba disimular su incomodidad. Reía en los momentos equivocados. Asentía con demasiada vehemencia a las opiniones de su suegro y, sobre todo, evitaba mi mirada a toda costa. No intervino ni una sola vez para defenderme o para cambiar el rumbo de la conversación. Era un espectador pasivo de mi humillación, o peor aún, un cómplice silencioso. Verlo así, tan disminuido, tan ansioso por la aprobación de esa gente, fue más doloroso que cualquier comentario de Ricardo. Había perdido a mi hijo no por el dinero o el estatus, sino por su propia debilidad, por su incapacidad de defender a la mujer que le había enseñado a ser fuerte. Finalmente, Isabel anunció con una voz suave pero firme que la cena estaba servida. Nos levantamos y comenzamos a caminar hacia el comedor, un salón aún más imponente que la sala de estar. Mientras pasábamos por un arco, Ricardo puso una mano pesada y paternal sobre el hombro de Mateo, deteniéndolo por un momento. Se giró ligeramente para asegurarse de que yo lo escuchara y dijo, con una voz lo suficientemente alta para que resonara en todo el espacio: «Este chico es un campeón. Ha llegado tan lejos, a pesar de sus humildes comienzos. Un verdadero ejemplo de superación». Las palabras cayeron en el silencio como piedras. Era el insulto final, una palmada en la espalda para mi hijo y una bofetada en la cara para mí, reduciendo toda nuestra vida juntos, todo el legado de Alberto, a la simple etiqueta de humildes comienzos. Nos sentamos a la mesa.
una larga tabla de madera oscura pulida hasta alcanzar un brillo de espejo. La vajilla era de porcelana fina, los cubiertos de plata, y había tantas copas frente a cada plato que parecía un banquete de estado. Me senté erguida, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Vi la lástima condescendiente en los ojos de Isabel, la arrogancia satisfecha en el rostro de Ricardo, la sonrisa tensa de Sofía y la cobardía en la cara de mi propio hijo. Pero ya no sentía dolor ni intimidación. Solo sentía una calma gélida, la calma de quien sabe exactamente lo que va a suceder a continuación. Ricardo levantó su copa para proponer un brindis, sin duda para celebrar su propio éxito a través de mi hijo. Dejé que comenzara al hablar, esperando el momento perfecto. El escenario estaba listo, y el telón estaba a punto de levantarse para el acto final. Ricardo levantó su copa de vino, el cristal cortado brillando bajo la luz de un candelabro extravagante. Su voz, profunda y resonante, llenó el silencio del comedor. «Quisiera proponer un brindis», comenzó, dirigiendo una sonrisa paternalista a mi hijo. «Por Mateo, un hombre que es la prueba viviente de que el talento y la ambición pueden superar cualquier origen. Ha llegado tan lejos, a pesar de sus humildes comienzos, por el futuro». Sus palabras, envueltas en un falso elogio, eran una daga directa a mi corazón y a la memoria de Alberto. Sentí la calma gélida que me había invadido en la puerta solidificarse, convirtiéndose en un núcleo de acero en mi interior. El momento que había estado esperando había llegado, servido en una bandeja de arrogancia y condescendencia. La función, efectivamente, estaba por comenzar, y el protagonista no sería él. Mis ojos recorrieron la mesa, un estudio rápido de las reacciones. Sofía sonreía con una suficiencia apenas disimulada, como si el éxito de Mateo fuera un proyecto personal que ella había gestionado a la perfección. Isabel, su madre, asentía con una discreta expresión de aprobación, una cómplice silenciosa en esta farsa de superioridad. Y luego estaba Mateo, mi hijo. Su rostro era una máscara de incomodidad. Mantenía la copa en alto, pero sus nudillos estaban blancos. No me miraba, pero yo sabía que sentía el peso de mi mirada sobre él. Sabía que cada palabra de su suegro era una traición a todo lo que le habíamos enseñado, pero su cobardía era más fuerte que su lealtad. Estaba atrapado, y en su silencio eligió su bando. Esa elección me liberó de cualquier duda que pudiera quedarme. La frase del mensaje de Sofía resonó en mi mente con una claridad ensordecedora. Investigación sobre los activos de AB. Alberto Valdés. De repente, el brindis de Ricardo adquirió un nuevo y grotesco significado. No solo me estaban humillando socialmente, estaban evaluando mi situación, probando las aguas, tratándome como a una anciana ingenua que no sabía el valor de lo que poseía. Sus humildes comienzos no eran solo una descripción condescendiente de nuestra vida, sino la base de su estrategia financiera. Creían que yo era pobre, y esa creencia les daba una sensación de poder, una justificación para su codicia. Estaban brindando por un futuro que planeaban construir sobre los cimientos que mi esposo y yo habíamos levantado con tanto esfuerzo y amor. La hipocresía era tan densa que casi podía saborearla. Recordé una tarde, años atrás, sentado con Alberto en nuestro pequeño patio trasero. Estábamos lidiando con un socio comercial que era todo fanfarronería y poca sustancia. Alberto me dijo, con su calma habitual: «Elena, nunca discutas con un pavo real. Solo déjalo que muestre todas sus plumas. Su propia vanidad será su caída. La gente que necesita gritar su valía es porque, en el fondo, duda de tenerla». En ese momento, mirando a Ricardo pavonearse en la cabecera de su propia mesa, entendí la profunda sabiduría de esas palabras. No necesitaba gritar ni defenderme. Solo necesitaba dejar que su arrogancia alcanzara su punto máximo y luego, con una simple verdad, hacer que todo su castillo de naipes se derrumbara. La fuerza que me dio ese recuerdo fue inmensa, una herencia más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Fue entonces cuando algo cambió en mi postura. Dejé de encorvarme, una costumbre que había adquirido sin darme cuenta en ese ambiente opresivo. Me erguí en mi silla, sintiendo mi columna vertebral recta y fuerte. Levanté la barbilla y por primera vez esa noche
Miré a Ricardo directamente a los ojos, sin parpadear. Dejé que una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujara en mis labios. No era una sonrisa de amabilidad, sino de conocimiento, de anticipación. Vi una fracción de segundo de confusión en su rostro. No esperaba esa reacción. Esperaba sumisión, gratitud, tal vez una lágrima de orgullo por mi exitoso hijo. No esperaba a una igual. La dinámica de poder en la habitación, aunque solo yo lo supiera, acababa de cambiar irrevocablemente. Mateo notó el cambio de inmediato. Sus ojos ansiosos se encontraron con los míos y vi pánico en ellos. Reconoció esa mirada en mí, la mirada de determinación tranquila que precedía a una decisión inamovible. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, una súplica silenciosa para que no dijera nada, para que aguantara la humillación y dejara pasar el momento. Quería que me tragara el veneno para que su cena perfecta no se arruinara. Pero ya era demasiado tarde. Él no entendía que esto ya no se trataba de orgullo, sino de justicia. Se trataba de honrar a su padre y de rescatar la dignidad que él mismo estaba tan dispuesto a sacrificar en el altar de la aceptación social. Su súplica solo fortaleció mi resolución. Ricardo, ajeno a la corriente subterránea de tensión, terminó su discurso con el golpe de gracia. Bajó ligeramente su copa hacia mí y dijo: «Y a su salud, Elena. Gracias por criar a un hijo que supo ver más allá de su mundo y aspirar a más». El insulto fue tan perfecto, tan encapsulado en una falsa cortesía, que casi podría haber sido una obra de arte. Ver más allá de mi mundo, como si mi mundo, el mundo que lo formó, fuera una prisión de la que había que escapar. Ese fue el guión que necesitaba, la frase que me abrió la puerta. Todos levantaron sus copas y bebieron, sellando el pacto de su condescendencia. Todos menos yo. Mi copa de agua permanecía intacta sobre la mesa. Lentamente, con una deliberación que atrajo todas las miradas, levanté mi propia copa. No la de vino, que no había tocado, sino la de agua. La sostuve en el aire por un momento, disfrutando del silencio expectante que había creado. Sus sonrisas se congelaron, sus expresiones se volvieron interrogantes. El sonido de mi copa al volver a posarse suavemente sobre el mantel fue el único ruido en la habitación. Un sonido nítido y definitivo. Era un punto final a su discurso y el comienzo del mío. Sentí sus 4 pares de ojos fijos en mí, cargados de una mezcla de curiosidad, irritación y, en el caso de Mateo, puro terror. La atención que tanto habían intentado controlar ahora era completamente mía. Mi voz, cuando finalmente hablé, no era la de una anciana frágil y humillada. Era firme, clara y resonaba con una autoridad que no sabían que yo poseía. «Gracias, Ricardo», comencé, mirándolo directamente. «Gracias por sus interesantes palabras. Y gracias por esta cena». Hice una pausa, dejando que la formalidad de mis palabras los descolocara. Me han hecho reflexionar mucho esta noche, sobre los orígenes, sobre el valor y sobre lo que significa llegar lejos. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, afilada y precisa. No había emoción en mi tono, solo una claridad cortante que prometía revelar verdades incómodas. Vi a Sofía intercambiar una mirada nerviosa con su padre. El guión de su noche perfecta se estaba desviando. Finalmente mi mirada se posó en mi hijo. Lo miré con toda la historia de nuestro amor y toda la profundidad de mi decepción. Ya no había ira, solo una inmensa tristeza por el hombre en el que se había convertido. «Mateo», dije, y su nombre pareció colgar en el aire, pesado con todo lo no dicho. «Tu padre y yo te enseñamos que la verdadera riqueza no se guarda en un banco, se lleva en el carácter. Parece que esa es una lección que necesita ser repasada». El ambiente se cargó de una tensión insoportable. Ricardo frunció el ceño. Sofía abrió la boca para interrumpir, pero yo levanté una mano, silenciándolos a todos. El telón se había levantado. Era mi turno de hablar y sabía que después de esa noche nada volvería a ser igual. «Mateo, tu padre y yo te enseñamos que la verdadera riqueza no se guarda en un banco, se lleva en el carácter. Parece que esa es una lección que necesita ser repasada».
El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, denso y pesado. Ricardo bajó la copa lentamente, con el ceño fruncido, su máscara de anfitrión afable resquebrajándose para revelar una irritación mal contenida. Sofía me miró con incredulidad, como si una pieza del decorado hubiera cobrado vida y se hubiera salido del guión. Isabel se quedó inmóvil, una estatua de porcelana cuya sonrisa se había congelado en una mueca extraña. Solo Mateo reaccionó, o más bien se encogió. Bajó la mirada hacia su plato, convirtiéndose en un hombre pequeño y ausente en la cabecera de una mesa que no era la suya. Quería desaparecer, y en ese momento yo también lo deseé por él. No sé a qué viene ese tono. Elena, interrumpió Ricardo, intentando recuperar el control de la velada. Su voz tenía un filo de acero. Solo estábamos celebrando el merecido éxito de tu hijo. Le sostuve la mirada sin flaquear. ¿Éxito? ¿A qué éxito se refiere Ricardo? ¿Al de sentarse en esta mesa y permitir que se insulte la memoria de su padre y la dignidad de su madre? Usted brindó por sus humildes comienzos, como si fueran una enfermedad de la que se hubiera curado. Déjeme decirle algo sobre esos comienzos. Estaban llenos de algo que esta casa, con todo su mármol y su arte carísimo, parece no tener. Integridad. Estaban llenos de amor, de respeto. Valores que, al parecer, se han devaluado en el mercado actual. Cada palabra era un golpe suave pero preciso, y vi la confusión crecer en sus rostros. Entonces me giré hacia Sofía, cuya cara había perdido todo su color. Pero supongo que no debería sorprenderme. Después de todo, vuestra amabilidad esta noche es solo una inversión a futuro. ¿No es así? Su boca se abrió ligeramente, en un gesto de negación instintiva. No sé de qué hablas, susurró. La miré con una calma que la desarmó por completo. Oh, creo que sí lo sabes. Verás, cuando llegué, me detuve un momento en vuestra puerta. La casa es tan silenciosa que se oye todo con mucha claridad. Incluso una llamada telefónica, una en la que le decías a alguien, sí, su madre está aquí, tenemos que ser amables. Mateo cree que es pobre, pero quién sabe. Tal vez algún día venda esa vieja casa. El sonido de un cubierto cayendo de la mano de Isabel fue el único que rompió el silencio sepulcral. Sofía me miraba con puro horror, atrapada en su propia mentira. Mateo levantó la cabeza de golpe, sus ojos desorbitados fijos en su esposa y luego en mí. El color abandonó su rostro. Mamá, no, ella no, pero no pudo terminar la frase. La verdad era demasiado fea, demasiado evidente. ¿Ella no qué, hijo? ¿No me ve como una cuenta bancaria en potencia? ¿No me ve como un obstáculo molesto que hay que tratar con falsa piedad hasta conseguir lo que quieren? Continué, mi voz firme pero cargada de una tristeza infinita. Esa vieja casa, de la que hablaban con tanto desdén, es el hogar donde creciste. Cada ladrillo fue puesto con el sudor de tu padre. Para ustedes es un activo inmobiliario en Little Havana. Para mí, es el santuario donde viví el amor más grande de mi vida y crié al hijo que, hasta esta noche, creía conocer. Ricardo se levantó de su silla, su rostro enrojecido por la furia. «Esto es un ultraje. Viene a mi casa a insultar a mi familia con estas fantasías». Su arrogancia era su último refugio. «¿Fantasías?», respondí, levantando una ceja. «No, Ricardo. La fantasía es esta vida que han construido, creyendo que el dinero les da el derecho a juzgar y a menospreciar a los demás. La fantasía es creer que mi sencillez es sinónimo de necesidad. Mi esposo y yo elegimos vivir de forma modesta. Fue una decisión consciente. Decidimos que preferíamos invertir en la educación de nuestro hijo, en viajes que le abrieran la mente y, sobre todo, en tiempo de calidad juntos, en lugar de acumular objetos para impresionar a gente como ustedes. Mi calma era un muro contra el que su ira se estrellaba inútilmente. Él me miró con desprecio. Su esposo, un hombre del que Mateo apenas habla, un empresario de poca monta, seguramente. Esa fue la última gota, la ofensa final a la memoria de Alberto. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. Es curioso que lo mencione. Usted trabaja en Valdez Innovations, ¿correcto? Un gerente en el Departamento de Desarrollo Regional, si no me equivoco.
Ricardo me miró, desconcertado por el repentino cambio de tema. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? La trampa estaba puesta. El pavo real había mostrado todas sus plumas. Ahora era el momento de arrancárselas una por una. La fotografía de Alberto en mi repisa pareció cobrar vida en mi mente, su sonrisa sabia dándome la última pieza de fuerza que necesitaba. Tiene todo que ver, dije suavemente, saboreando el momento. Porque el nombre completo de mi esposo era Alberto Valdés. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de una comprensión que se abría paso lentamente en la mente de Ricardo. Vi el engranaje de su cerebro girar, conectando los puntos, luchando contra una verdad imposible. Él no solo trabajó allí, Ricardo. Él no fue un empresario de poca monta. Alberto Valdés, el hombre de los humildes comienzos con el que construí mi vida, fue el fundador y el cerebro creativo detrás de Valdés Innovations. El AB del logo que usted lleva en su tarjeta de presentación es por Alberto Valdés. Mi Alberto. El impacto de mis palabras fue como una onda expansiva. Ricardo se desplomó de nuevo en su silla, su rostro una máscara de cera pálida. Parecía que le habían succionado el aire de los pulmones. Sofía se quedó con la boca abierta, sus ojos moviéndose de su padre a mí, su mente calculadora tratando de procesar la magnitud de su error de juicio. Isabel se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. La humillación era total, absoluta y silenciosa. Habían pasado toda la noche tratando con condescendencia a la viuda del hombre que, en esencia, había creado el mundo que les permitía vivir con tanto lujo. Su arrogancia se había derrumbado sobre ellos mismos, sepultándolos en vergüenza. Mi mirada se encontró con la de Mateo. Su rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una vergüenza tan profunda y corrosiva que era doloroso de presenciar. Había traicionado todo lo que era, todo lo que su padre representaba, por la aprobación de un hombre que no era más que un empleado en el legado de su propia familia. Lo había cambiado todo por nada. En sus ojos vi el reconocimiento de su fracaso, no como profesional, sino como ser humano, como hijo. Había vendido su alma por un lugar en una mesa que, al final, resultó estar construida sobre los cimientos que él mismo había despreciado. Alberto vendió la mayoría de sus acciones hace más de una década porque estaba cansado de gente como ustedes. Continué, mi voz ahora tranquila, casi como un susurro, pero cada palabra resonaba en la sala como un martillazo. Quería una vida real, no una vitrina, pero siempre mantuvo un puesto en la junta directiva y un paquete de acciones de control, algo que sus asesores financieros parecen haber pasado por alto en su investigación. Miré a Sofía directamente. El patrimonio de mi esposo está diversificado de formas que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Esa vieja casa es solo mi refugio, no mi única posesión. La verdadera pobreza, queridos, es la que llevan ustedes en el alma. Con eso, me levanté. Con un movimiento lento y deliberado, coloqué mi servilleta de lino perfectamente doblada al lado de mi plato intacto. No había nada más que decir. Mi prueba había terminado, y los resultados eran más devastadores de lo que jamás había imaginado. Miré a mi hijo por última vez, su rostro hundido entre sus manos. Ya no sentía ira, solo un vacío inmenso donde antes había un amor incondicional. Que disfruten su cena, dije al silencio de la habitación. Y sin mirar atrás me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás no solo una cena arruinada, sino los restos de la familia que una vez tuve. Mi abrigo de paño, mi armadura, me esperaba en el armario, listo para llevarme de vuelta a mi mundo, un mundo quizás más humilde, pero infinitamente más rico. El viaje de regreso a Little Havana fue un túnel de silencio, el mismo sedán de lujo, el mismo conductor impasible, pero el mundo dentro de mí había cambiado por completo. Ya no me sentía fuera de lugar, sentía una extraña y desoladora sensación de pertenencia a mí misma. Apoyé la cabeza contra el frío cristal de la ventanilla y observé cómo las mansiones blancas y perfectas de Coral Gables se disolvían en la noche, reemplazadas gradualmente por las luces cálidas y el desorden vibrante de mi barrio. No sentía euforia ni triunfo,
solo el peso inmenso de una puerta que se había cerrado para siempre. Cada kilómetro que me alejaba de esa casa era un paso que me alejaba de mi hijo, y esa verdad me dolía en lo más profundo del alma, un dolor sordo y definitivo, como una amputación. El alivio de escapar de su juicio se mezclaba con la agonía de saber que, en el proceso, había perdido una parte de mí. Al llegar a mi pequeña casa, el aroma familiar a café viejo y a las bugambillas del jardín me recibió como un abrazo. Entré y encendí una pequeña lámpara en la sala, que arrojó una luz suave sobre mis muebles gastados y mis estantes llenos de libros. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Un universo de autenticidad en contraste con la esterilidad que acababa de presenciar. Caminé directamente hacia la repisa de la chimenea y tomé la fotografía de Alberto. Lo miré a los ojos y, por primera vez, no le pedí fuerza, sino que sentí que le contaba lo sucedido. Lo hice, mi amor. Susurré al silencio. Defendí nuestro legado. Defendí nuestra vida. No hubo respuesta, por supuesto, pero en la quietud de la noche sentí una profunda sensación de paz, la paz de haber sido fiel a la única persona cuyo juicio realmente me importaba. Esa noche no lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se había asentado en mis huesos como un invierno permanente. A la mañana siguiente, el teléfono comenzó a sonar. Sabía que era él. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. A la cuarta descolgué. La voz de Mateo era un torbellino de pánico, arrepentimiento y una ira mal dirigida. Mamá, ¿cómo pudiste? Los humillaste. ¿A mí? ¿Sabes lo que esto significa para mí, para mi relación con Sofía, con su familia? No había una disculpa, solo una acusación. Su primera preocupación no era mi dolor, sino las consecuencias para su frágil mundo de apariencias. Escuché su torrente de palabras sin interrumpir. Cuando finalmente se quedó sin aliento, mi respuesta fue tranquila, casi gélida. Yo no humillé a nadie, Mateo. Solo les mostré un espejo. Lo que vieron en él es su responsabilidad, no la mía. Y antes de que pudiera responder, colgué, no con rabia, sino con la finalidad de un cirujano que corta lo que ya no tiene remedio. Durante los siguientes días, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Mensajes de texto de Mateo, que pasaban de la súplica a la acusación. Llamadas de números desconocidos que supuse eran de Sofía o sus padres. No respondía a ninguno. Finalmente, con una mano que no tembló, entré en la configuración de mi teléfono y bloqueé sus números uno por uno. Fue un acto práctico, casi mecánico, pero simbólicamente fue la construcción de un muro definitivo. No lo hice por odio. El odio requiere energía, y yo ya no tenía energía que malgastar en ellos. Lo hice por amor propio, por el derecho a vivir mis últimos años en paz, libre de la toxicidad de su vergüenza y su codicia. Estaba eligiendo mi santuario sobre su campo de batalla, y la elección, aunque dolorosa, me trajo una calma que no había sentido en años. La soledad era un precio justo a pagar por la dignidad. Una semana después, llamé a mi asesor financiero, un hombre joven y brillante que había sido el protegido de Alberto. Le expliqué mi decisión de reestructurar por completo el legado de mi esposo. Juntos, comenzamos el proceso de crear la Fundación Valdés para Nuevos Comienzos. El propósito era simple: otorgar becas universitarias y capital inicial a jóvenes talentosos de barrios de bajos ingresos, jóvenes con grandes ideas pero con humildes comienzos. Una parte significativa de las acciones que Alberto había conservado en su antigua empresa se destinaría a financiar esta fundación. No era un acto de venganza, sino de justicia poética. El dinero que Ricardo y su familia codiciaban ahora serviría para empoderar a aquellos a quienes ellos despreciarían, convirtiendo su arrogancia en la semilla del éxito de otros. El legado de Alberto no sería un yate o una mansión, sino una escalera para los que empiezan desde abajo. No volví a saber de Ricardo o Isabel directamente, pero Miami es una ciudad pequeña, en ciertos círculos. A través de un viejo amigo de la junta directiva de la empresa, me enteré de que la noticia de quién era yo se había extendido como la pólvora. Ricardo se convirtió en el hazmerreír de la oficina, el gerente arrogante que había insultado sin saberlo a la viuda del fundador. Su posición se volvió insostenible y, unos meses después, se vio obligado a aceptar una jubilación anticipada.
Sofía, por su parte, vio cómo muchas de las puertas sociales que tanto valoraba se cerraban sutilmente. Su reputación de calculadora y superficial la precedía. Habían construido su mundo sobre la frágil base de la percepción y, cuando esa percepción se hizo añicos, su mundo se desmoronó con ella. Su castigo no fue la pobreza, sino algo peor para ellos, la irrelevancia. En cuanto a Mateo, su elección fue definitiva. Se quedó con Sofía, atado a la vida que había elegido y a las consecuencias de su debilidad. A veces, cuando iba al mercado en mi antiguo barrio, algún vecino me contaba que lo había visto, siempre con prisa, siempre con una expresión tensa en el rostro. Había conseguido su lugar en el mundo de los ricos, pero a un costo que se reflejaba en su mirada perdida. Perdió a su madre, la conexión con su pasado y el respeto por el legado de su padre. Me dolía pensarlo, un dolor crónico que aprendí a llevar conmigo, pero entendí que no podía salvarlo de sí mismo. Él había elegido su jaula dorada, y yo solo podía esperar que, algún día, encontrara una pizca de la felicidad que tan desesperadamente buscaba en los lugares equivocados. Un año después de aquella cena, vendí la casa de Little Havana. No porque fuera un mal recuerdo, sino porque era un santuario para una familia que ya no existía. Con una pequeña parte de mis recursos compré un apartamento luminoso con vistas al mar en Key Biscayne. Era más pequeño, más sencillo, pero cada mañana el sol entraba por la ventana y llenaba el espacio de una luz limpia y nueva. Llené mis estantes con los mismos libros viejos y puse la foto de Alberto en la mesita de noche. Mi vida se volvió tranquila, llena de largas caminatas por la playa, voluntariado en la biblioteca local y la compañía de nuevos amigos que no sabían nada de Valdez Innovations, solo que me gustaba conversar y que preparaba un buen café. Encontré una nueva forma de ser Elena, una que no estaba definida por ser la esposa de alguien o la madre de alguien, sino simplemente yo. A veces, sentada en mi balcón, mirando cómo el sol se hunde en el océano, pienso en esa noche. El dolor de perder a mi hijo nunca desaparecerá por completo. Es una cicatriz que llevaré siempre, pero ya no siento la amargura ni la rabia. En su lugar, siento una profunda gratitud por la claridad que me trajo esa dolorosa prueba. Me liberó de la tiranía de la aprobación ajena y me devolvió a mí misma. Recuperé mi dignidad no mostrando mi riqueza, sino afirmando mis valores. Y en el silencio de las olas, a menudo escucho el eco de la voz de Alberto, recordándome que la verdadera fortuna no es lo que tienes, sino lo que no estás dispuesto a vender. Y yo, a pesar de todo, no vendí nada. Conservé lo más importante, mi alma intacta. Hoy, desde la paz de mi nuevo hogar, mirando el mar que se extiende infinito, entiendo la lección que la vida me tenía preparada. Aquella noche, al cruzar el umbral de esa casa en Coral Gables, no solo entré a una cena, crucé una frontera invisible dentro de mí misma. Fue el momento en que la humillación silenciosa que había soportado durante años se encontró de frente con la verdad inquebrantable de quién soy. Todos tenemos umbrales así en la vida, momentos que nos definen, no por lo que encontramos al otro lado, sino por la decisión que tomamos de no volver a cruzar esa puerta de la misma manera. Nos obligan a elegir entre la comodidad de una mentira y la dolorosa libertad de nuestra propia verdad. Aprendí de la manera más dura que la verdadera pobreza no es tener la cartera vacía, sino el alma hueca. Vi a personas rodeadas de un lujo que adormecía los sentidos, pero que eran incapaces de reconocer el valor de la lealtad, el respeto o la integridad. Estaban tan obsesionados con acumular cosas que se olvidaron de construir un carácter. Su mundo, que desde fuera parecía tan brillante y deseable, por dentro estaba carcomido por la inseguridad y la codicia. Mi modesto abrigo de paño, en su fría y minimalista mansión, se convirtió en un símbolo no de mi carencia, sino de la suya. Era un recordatorio de que hay riquezas que su dinero jamás podrá comprar, y esa comprensión me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo. Dejar ir a un hijo es quizás el dolor más antinatural que existe. Es una herida que nunca cicatriza del todo. Pero también aprendí que no puedes aferrarte a la idea de alguien que ya no existe. No puedes seguir regando una planta que ha decidido secarse. Mi hijo eligió su camino, y aunque me rompió el corazón,
tuve que aceptar que su felicidad, o la ilusión de ella, ya no me incluía. A veces, el acto de amor más grande hacia ti misma, y quizás incluso hacia ellos, es trazar una línea y alejarte, no con odio, sino con la triste certeza de que tu paz es más valiosa que su aprobación. Es un duelo silencioso, el de llorar por alguien que sigue vivo. Mi dignidad no estaba en una cuenta bancaria que ellos desconocían. Estaba en mi historia, en la memoria de mi esposo, en cada decisión que tomamos de vivir una vida con propósito en lugar de una vida de apariencias. La fuerza para enfrentarlos no vino de un extracto bancario, sino del recuerdo de un hombre que me enseñó que el respeto no se exige, se inspira. Ellos intentaron quitarme mi valor porque lo medían con su propia vara, una vara hecha de ceros a la derecha. Pero mi valor estaba forjado en años de amor, sacrificio y honestidad. Y eso, querido amigo, es algo que nadie puede arrebatarte, sin importar cuán grande sea su casa o cuán pequeña te quieran hacer sentir. Así que si alguna vez te sientes pequeño en la casa grande de alguien más, si alguna vez sientes que tu luz se apaga para que la de otro brille más, recuerda esto. Tu valor no lo define el tamaño de sus paredes, sino la fortaleza de tus convicciones. No permitas que la vergüenza de otros se convierta en tu propia jaula. Eres el resultado de tu historia, de tus luchas, de tus amores. Lleva esas cicatrices y esos recuerdos como medallas, no como cadenas. Porque al final del día, la única persona a la que le debes lealtad incondicional es a la que te mira desde el espejo. No la traiciones por un lugar en una mesa donde no te sirven respeto. Ahora, cada atardecer que veo desde mi balcón no es un final, sino una promesa. La promesa de que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, para encontrar la paz, para construir un hogar dentro de uno mismo. La memoria de Alberto ya no es solo una fuente de nostalgia, sino una brújula que me guía. Y la fundación que creamos en su nombre es la prueba de que el verdadero legado no es lo que dejamos en una caja fuerte, sino las oportunidades que sembramos en el corazón de otros. He encontrado una nueva familia en los jóvenes a los que ayudamos, en los amigos con los que comparto un café, en la serenidad de mis propias mañanas. He aprendido a estar sola sin sentirme sola. Si mi historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible para quienes más deberían verte, quiero que sepas que no estás solo. Este espacio es un refugio para voces como la nuestra, para las verdades que a menudo se callan por miedo o por un amor malentendido. Antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada semana compartimos historias que nos recuerdan nuestro poder. Créeme, no querrás perderte las lecciones que aprendemos juntos, porque a veces las batallas más importantes no se ganan con un grito, sino con la decisión silenciosa de recuperar nuestra propia paz.